no les damos la bienvenida aunque estén por internet, a menos que sean razón de fuerza mayor o que hayan salido, ¿verdad? Con permiso de, si tienen privilegios me refiero, ¿verdad? Que es muy importante el poder atender esto. No sé si están prendidos los proyectores, hermano. Y les voy a compartir algo rapidísimo que estamos de alguna manera dándole seguimiento y no quiero que sea la excepción hoy, mientras me acomodo, ¿verdad? Para estar más cómodo también, igual que usted, porque estamos todos parados o todos sentados. Ya estamos listos, qué bien, ahí está. Y le voy a compartir simplemente una serie de pensamientos que vienen a mi corazón. La verdad yo quisiera compartirle otro tipo de temas, pero si el Señor está poniendo y mandando a que le demos seguimiento a ciertas cosas, yo creo que es importante darle seguimiento y no se olvide de compartir con otros hermanos que los días viernes hay culto y también los domingos, que no solamente son los viernes, sino también los domingos. Y cuando venga, ahora sí, como dice el canto, preparen los instrumentos que la fiesta va a comenzar. Y ahora usted aprendió que los instrumentos son sus manos y su voz también, ¿correcto? Esos son los instrumentos para alabar al Señor. Así es que vamos a compartirle a usted, o mejor dicho, le voy a compartir a usted. Tal vez esa silla está un poquito, uno de los sugieres, hermanos, un poquito mal ubicada por los hermanos que están allá viendo, o no, tal vez usted no le afecta a los hermanos de edad por internet. Dicho usted de paso, no les afecta, hermano, ya me acordé. Los hermanos la pasan así por la pantalla. O tal vez algún hermano, ¿verdad? Está ahí, ándale, por ahí está mucho mejor. Pero bueno, lo que le quiero compartir es el hecho de un pensamiento en 12 puntos rapidísimos que le voy a entregar a usted. No me voy a pasar toda la noche aquí. No se preocupe, son solamente 12 puntitos, hombre. Uy, hermano. 12 puntitos, puntitos sencillos, ¿verdad? Y y desde luego, ¿verdad? A poder revisar el concepto que tiene que ver con la doctrina. Yo sé que hay hermanos que después de que yo predico se van a las redes sociales y revisan los temas. Los felicito. No felicito al que no lo hace, porque el que no lo hace no aprende. Hermano, se conforma con solamente escuchar como con el curita. ¿Se recuerda usted cuando estaba allá con el curita? El curita hablaba y la gente decía, amén. Y Jesús no resucitó, amén, decía. ¿Verdad? Con Cristo o sin Cristo, amén, decía la gente. Entonces, no, aquí no es así. Aquí tiene que usted que revisar lo enseñado, ser como los bereanos, hermano, que cuando escuchaban al apóstol Pablo enseñar o predicar, ellos iban y revisaban. Y es muy correcto que la gente aprenda a revisar, porque no debe de conformarse solamente con la enseñanza, debe de revisarla también. Ahora, cuando son enseñanzas, pues que merece no el revisarse, una enseñanza básica como la de hoy, pues merece ser escuchada algunas veces para poder recordar asuntos, aspectos que tienen que ver con la importancia de retener, como decía Pablo, retén las sanas palabras de la fe, o retén la sana doctrina, o pelea por la sana doctrina también. Entonces no vamos a estar trayendo tanto, ¿verdad?, sobre la doctrina, pero fíjense que la doctrina, hermanos, es muy importante, porque la doctrina lo que hace con nosotros es empezar, lo dije la otra vez, ¿verdad?, a formarnos. Empieza a formarnos, empieza a darnos la forma, nos da un fundamento, nos forma y nos reforma.
porque vamos haciendo reformas cuando vamos conociendo, ¿verdad? Cuando usted transicionó de la iglesia tradicional, me imagino que usted ya corrigió sus doctrinas, ¿no? ¿O usted todavía cree en el purgatorio? ¿O piensa que cuando los niños se mueren van, ay, pobrecitos hermanos, hay que ir a sacarlos con las misas gregorianas para que no se vayan a perder? Están a la orilla del Hades, ahí en el limbo, y están perdidos los pobrecitos, con oraciones humanas acá pagadas, bien pagadas, gregorianas, por cierto. Si usted no sabe nada de lo que es una misa gregoriana, es una misa cara, hermano, que se usaban para poder sacar a los niños del limbo y a los muertos del purgatorio. Pero no, la Biblia no enseña nada de esas cosas. La Biblia enseña aspectos doctrinales muy importantes que el mundo, la gente debe saber, y nosotros como predicadores debemos de predicarlos sin ningún temor, sin tener la menor intención de ofender a nadie. Pero de todas formas se tienen que ofender, porque una persona que no se ofende no se reforma, hermano. Va a pensar o va a vivir pensando que está bien, cuando en realidad no está bien. Entonces sí se tiene que ofender, se tiene que hablar, se tiene que mencionar el nombre, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Se tiene que mencionar hasta el nombre, no es falta de ética. Hermano, se llama apologética. La apologética no debe de tener ética, aunque involucra, ¿no?, lo que le conocen como ética, que en realidad es la ética, ya se lo he dicho a usted varias veces, que en realidad es una forma de diplomática que inventaron los romanos para poder hablarse, aunque, como decía mi madre, se tragan, se mastican, pero no se tragan. Entonces eso es la ética prácticamente, pero hoy le hemos transformado o aplicado a la ética la palabra respeto, pero el respeto es mucho más importante que la ética, porque la ética es hipócrita. El respeto no, el respeto se adquiere, se gana, el respeto se da, hermanos, en ese sentido. Entonces hablemos de respeto en vez de ética. Es una frase mucho más correcta. ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso le digo, si hoy en día nosotros nos mencionan a pulmón abierto, ¿por qué nosotros vamos a estar siempre a la defensiva y no a la ofensiva? ¿Por qué? ¿Cuánto puede durar una persona defendiéndose de algo sin decidir pelear? Muy poco. Va a llegar el día que se va a quebrar. Entonces, por esa razón es importante pelear por la doctrina, no por una idea. Y quiero mencionar un pasaje rapidísimo de las Santas Escrituras, hermano, y espero que los hermanos que están a través de las redes sociales, que a veces hay algunos hermanos que son pastores que me ubican de otros países, aunque después me manden mensajes, o algunos me manden mensajes por Facebook ahí, de las enseñanzas, de los temas. Pues hermanos, qué bendición que están siendo de bendición para ustedes, pero es una buena idea que usted ponga un comentario también ahí, como el hermano que comentó ahorita, hermano Mauricio Bautista. Él está pastoreando por ahí en El Salvador también y nos está mandando saludar. Qué bueno que estamos agradecidos por su sintonía, ¿verdad? Pero le repito nuevamente lo que dice la Biblia en cuanto a todo esto. Voy a llevarlo al pasaje de primera o segunda, mejor dicho, ¿de qué? De Timoteo, capítulo 4, verso 3. Algo muy importante que la Biblia, la palabra del Señor enseña. Y el contexto, usted se va a dar cuenta que Pablo se refiere a la insistencia, y me gusta mucho esta aplicación, hermano, pero déjeme le leo primeramente que todo el pasaje primario que vamos a tomar nosotros ahorita como base, que sería el verso 3, que dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán. Esta es la parte, no soportarán, hermano. ¿Quién no soportarán? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios, ¿qué dice? Deseos. Ahora, déjeme leerle el otro verso y luego le leo el anterior.
Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. A mitos, eso es lo más interesante. Pero ahora vaya usted conmigo a ver el verso 2 de ese mismo capítulo. Predica la palabra que dice, inste a tiempo. ¿Se da cuenta? Inste, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tiene que hacer? Redarguye, reprende. ¿Qué significa reprender? Regañar. Redarguye. Redarguye es a través de la insistencia y la reprensión hacer que una persona se convenza de su error y que se sienta redarguido para volverse del camino de su error. ¿Qué dice? Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia. ¿Qué más? Doctrina. La instrucción, hermanos, es prácticamente la doctrina. O sea, si usted se da cuenta, Jesús vino siempre hablando, la enseñanza que yo traigo no es mía, me la dio el Padre para que yo la entregara. Pablo le decía a Timoteo en varias ocasiones, tú has seguido mi enseñanza. Le decía a Tito, tú has guardado la sana doctrina. Entonces, hay muchas bases como para el apóstol Juan hablaba también acerca de la enseñanza, hermano, y de la doctrina. Porque la doctrina pareciera como que no es algo importante, pero es que no puede haber una iglesia sin que goce de una buena doctrina, hermano. Una iglesia que tiene una buena doctrina es una iglesia sana. Una iglesia que tiene una mala doctrina es una iglesia abusada. Y cuando yo me refiero a abusada, hermano, yo me refiero en todos los extremos. Le voy a explicar cuáles extremos me refiero. Legalismo, libertinaje, ese es abuso, porque a la gente se le abusa dejándoles hacer cosas que no deberían de hacer, porque no van conforme a las palabras de la fe. Y le voy a dar varias bases hoy, para que usted se dé una idea. Pero tampoco significa que la iglesia debe de ser como una prisión para que la gente se sienta oprimida, sino para que tenga la libertad en Cristo Jesús. Pero no por eso significa también de que la gente va a tener la libertad de ir y hacer las cosas que hacía antes y no sentir ningún sentimiento de culpa. Debe de sentir, experimentar algún sentimiento de culpa para saber que está peleando por una buena doctrina. Pelear significa aprender a tomar, a agarrar, hermanos, y a mantener con uno. No significa agarrarse a golpes con alguien, no, significa pelear por un objetivo. Es como el joven que pelea por tener un título universitario. Cuando ya lo termina, ¿que ya dejó de pelear? Yo conozco muchos que se han graduado de la universidad y, hermano, al final ni siquiera su profesión ejercieron. No les sirvió de nada su título, porque no siguieron peleando. De ahí en adelante se les acabaron los sueños. Yo siempre le llamo que uno debe de ser objetivo, o objetivo en el sentido de que uno debe de tener una meta, una visión premeditada o planificada, previamente hablando, para que uno pueda saber qué sigue. O sea, no podemos vivir un día a la vez. Ahí nos vamos. O pelear por tener un trabajo, o lo que tú quieras, pelear por lo que pelees y después de qué sigue. Buscar una gringa, un gringo y casarte y de ahí agarrar papeles, divorciarte y conseguirte una latina, ¿o cuál es el plan? Claro que no sería un plan correcto, porque nadie se debe casar en esas circunstancias. Primero es fraude legal y segundo no es ético ante los ojos del Señor. No hay ninguna... Ético me refiero yo en el sentido que se maneja la palabra respeto, hermanos. Pero uno sí debe de tener, hermanos, por qué pelear. Uno, no estoy hablando de pelear con su mujer o su esposo en casa, o con sus hijos, o con el pastor en la iglesia, o con los líderes. No, yo estoy hablando de tener, hermano, algo por qué pelear. Tampoco me refiero a un ideal, porque Jesús no fue, como dicen algunos por ahí, idealista. Dicen que fue el más grande idealista, hermano, de la faz de la tierra, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo que fue el más grande de los hombres que han pisado la faz de la tierra, humanamente hablando, pero yo diría que es la manifestación más grande de Dios que le ha dado a los hombres. Al permitir que el verbo, la palabra encarnada, descendiera a la tierra hecha hombre y que viviera entre nosotros a la manera del Hijo de Dios. A eso le llamo yo una gran manifestación. Y que a través de eso el Padre nos haya hablado, cuando antes, como dice Hebreos 1, nos habló a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Pero bueno, no me voy a detener en ello, solamente le quiero explicar que sí tiene que haber una razón por la que una persona debe de pelear, cuanto más un cristiano. Usted debe de tener un objetivo por el cual pelee. Si a usted no le importa lo que cree, usted se ha desviado. Pero debe de aprender a conocer la doctrina bíblica. No vaya a ser que usted, pensando que cree en lo correcto, tenga que reformar. Y ahí es cuando viene el debate de muchos que no quieren reformar, porque no quieren dejar que la doctrina verdadera de Cristo, que está en la palabra del Señor, los venga a formar. Y esa es la razón por la cual tenemos una diversidad de, hermanos, corrientes doctrinales que cada quien establece. Y a mí me han preguntado muchas veces: pastor, ¿usted qué piensa de esto? Pues mira, mijo, yo no sé, mi orden es, por ejemplo, yo allá aún hasta la Santa Cena, digo, yo allá en levantando la cosecha, le digo yo a quien me preguntó, porque allá me pusieron a ministrar Santa Cena en California, en una iglesia, bueno, había 2 iglesias y algunos pastores ahí, y me pusieron a mí a ministrar la Santa Cena, me dieron toda la autoridad. E iba subiendo un varón con una charola, dije: varón, párate ahí, ¿quién eres tú? Ahí, en el púlpito. Y el varón me dijo: hermano, yo soy anciano de aquí del ministerio. Ah, qué bueno, pasa, mijo, porque yo creo que tiene que haber un orden aún en eso. En esas cosas pequeñitas se manifiesta, hermanos, el orden del Señor y la forma en que ha sido enseñado. Darle autoridad a cualquiera que se suba a ministrar al altar, eso es peligroso. Es peligroso cuando no hay un orden doctrinal. Cada quien tiene que saber cuál es su lugar en la iglesia y la función que tiene, y valorizar y apreciar la función y el lugar donde el Señor le ha permitido, quién sabe hasta cuándo. Si usted no está a gusto en su posición, pídale al Señor que lo baje, o pídale al Señor que lo reubique. Es la forma correcta de ordenar algo, pero no pelear en contra del Señor en un propósito que Dios posiblemente lo tiene formándolo o reformándolo. Quién sabe, los tratos son diferentes con cada cual, hermanos. Ahora, el que no sirve, hablando de los servidores y no servidores, no me entiende ni papa, porque no tiene ningún compromiso en su corazón. Así es que con usted no estoy hablando sobre de eso. Estoy hablando de este punto con los servidores, hermanos. Porque lo primero que usted debe de aprender, el que no sirve, es aprender a valorizar la presencia del Señor, y luego después entender lo que significa servir a Dios, que es muy, muy diferente a simplemente ser un cristiano común. Pero todo cristiano tiene que pelear por la doctrina, no por una idea. Como dice Pablo, todo cristiano tiene que pelear. Porque va a venir un tiempo donde no van a soportar la sana doctrina. Esto que le estoy hablando yo a ustedes es sana doctrina, hermanos. Es sana. ¿Sabe por qué le digo que es sana doctrina? Porque habla de orden. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, no de desorden. No es de que yo me subo, que yo me bajo, que ahorita sí le entro, mañana no, y que pasado sí, y luego después ya me compuse. No, no se trata de eso. Es como si usted le dijera al Señor: Señor, no quiero ningún desierto. Solamente quiero vivir en el Canaán, cuando todo esté bonito, esté chulo. Ahí sí yo le entro con todo el corazón, te voy a servir. Y le hace promesas al Señor. Pero media vez lo mete al desierto, ahí se le acabó el gozo. Y no. La iglesia, el pueblo tiene que aprender a servir al Señor en medio de desiertos si es necesario. ¿Me explico, hermanos?
en medio de desiertos, peleando contra todos sus enemigos, contra todos los que pueda tener sus enemigos. Porque no está peleando por un ideal, está peleando por una doctrina. Que la doctrina lo que va a empezar a hacer en su vida va a ser irlo cambiando. ¿Cómo lo va a cambiar? ¿De la noche a la mañana? No, no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Esto va a ser conforme su entrega y su dedicación. Si usted no quiere, usted va a permanecer con sus cosas toda su vida. Y usted va a estar peleando en contra del Señor, habiendo podido dejar que Dios lo trabaje internamente hablando y mentalmente hablando a través de su palabra para hacer una transformación. Mucha gente viene arrastrando, hermanos, doctrinas del pasado, ideales, cosas extrañas. Extrañas, hermano, de veras que hay cosas extrañas. Yo creo en la sobrenaturalidad, pero hay cosas que rompen esas barreras de lo sobrenatural aún, ya no de lo natural, lo sobre también, porque se vuelve y se convierte en mucho espirituismo y misticismo. Son dos términos importantes que entender, el misticismo y el espirituismo, que a veces se mueve mucho en muchos cristianos que realmente no tienen una sana doctrina, porque a veces la doctrina se le manda, se cree que es vestir al mono por fuera y por dentro no importa, pero no, tiene que haber una enseñanza, y cuando la enseñanza venga, la misma enseñanza va a ir reformando y transformando. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso la importancia que Pablo hablaba de la instrucción y lo que le decía a su hijo Timoteo, que tenía que mantener y que tenía que cuidar, pelear por la doctrina, no por una idea, hermano. Oh, yo tengo una idea de lo que es el evangelio. Es que allá en mi rancho, allá en mi cantón, allá en mi pueblito, allá en mi ciudad, allá por allá en mis 3, 4 casitas, así era allá la iglesia donde yo vengo. No, no, no. Usted tiene que saber que si cuando el Señor lo mueve, usted debe de aprender a mirar por qué el Señor lo movió. ¿No será que Dios le quiere promocionar enseñándole las cosas que posiblemente allá no le lograron enseñar? Tal vez por los recursos. Yo conozco el evangelio de pueblo. Hay mucha gente, hermano, en el pueblo, en los pueblos allá por la Patagonia, vamos a decir allá, cerca de la luna, casi llegando a Marte, en donde el evangelio, hermano, es muy poderoso porque hay muchas sanidades y milagros, muchas manifestaciones sobrenaturales, pero no hay palabra. No hay palabra, no hay quien enseñe. No hay quien enseñe, porque muy pocos se dedican a enseñar más en este tiempo presente, y los que enseñan hoy en día, muchos se están torciendo, hermano, en la enseñanza. A mí me ha quedado, me ha impresionado el hecho de que muchos están dejando doctrinas sanas que mantuvimos por muchos años y están regresando hoy a doctrinas prácticamente católicas otra vez. Prácticamente, hermanos, que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, con la doctrina bíblica del Señor. Muchos están dejando el evangelio porque estamos en la última fase, la recta final de las 7 iglesias del Apocalipsis, la Odisea, la iglesia fría, la iglesia, hermano, tibia, porque hay fríos, desde luego, pero más tibios, ¿no? Que quieren estar con el Señor, y Señor, yo quiero estar contigo, pero el problema es, no quiero compromiso. Pero si quiero todos los beneficios tuyos, sáname, libérame, dame papeles, una gringa, un gringo, ande rico, Señor, el carro del año, la casa, Padre, el título que te pedí, o sea, todos los beneficios de Dios menos el compromiso. Y con Dios no puede haber beneficio sin compromiso. El beneficio que tú puedas tener es que el Señor en su gracia y misericordia mande la lluvia, el sol sobre justos y malos. Y que alcances gracia y misericordia en peticiones, hermanos, X, pero no significa que estén dentro de la voluntad del Señor. Porque hay muchas peticiones que el Señor va a dar permiso, pero no significa que sea la voluntad perfecta de Dios. Le pongo como ejemplo capítulo 2 de Juan.
Ahí hubo una petición, no queremos a Jesús, pero queremos más vino para seguirnos divirtiendo. Solo para darle un ejemplo, hermano, lo que estoy hablando. Y así está la gente hoy en día, no queremos a Jesús, pero queremos la diversión. No me hago cristiano porque después ya no voy a poder hacer esto y esto y lo otro. Aparte, ya no voy a poder celebrar todas las tradiciones que yo tengo por costumbre, paganas pero costumbres, sabiendo que son paganas, las siguen practicando, como que si Dios no existiera o no le ofendieran al Señor. Claro que le ofenden al Señor, porque usted va a revisar todo el Antiguo Testamento, el Señor se ofendía por las prácticas paganas. Nada más que hoy las cambiaron, las transformaron, las disfrazaron, eso es todo el rollo. Pero sigue siendo lo mismo, el paganismo atacando al pueblo del Señor para debilitarlo y mantenerlo mezclado. La hechicería, brujería, aún dentro de la iglesia, muchas prácticas mágicas. Y por eso se requiere y se insiste en que consideremos pelear por no un ideal, sino una sana doctrina, hermanos. Eso es de los ideales, hermanos, para idealistas, como los que yo he mencionado anteriormente, que han venido a provocar, aquí lo escribo, guerras, y como las que estamos viendo hoy, por cierto, usted ya sabe dónde. Pero hay muchas personas que tienen ideales aún dentro de la iglesia. A mí una vez una persona me dijo, Jesús es el más grande idealista que ha existido en la historia. Yo dije, no, Jesús no ha sido el más grande idealista. Jesús fue el más grande de los seres humanos como hombre cuando estuvo en la tierra, pero sigue siendo el más grande de los grandes, ahora que está en el cielo y en la tierra, en cuerpo presente y en espíritu. Sigue siendo, pero no es un idealista para que nosotros nos volvamos. El evangelio no es una idea, quiero explicarle. El evangelio no es una idea. El evangelio es una doctrina que descendió, hermanos, del cielo a los hombres para poder acercarnos a Dios. Y debemos de aprender a pelear por lo que es sano dentro del evangelio, porque hoy tenemos muchísimos, le decía al principio, hermano, doctrinas que están afectando mucho a la iglesia, como lo es el legalismo. Lo expliqué la otra vez, creo, no sé qué día lo expliqué. Y está también el libertinaje, pero también están las corrientes, hermanos, de teologías que han surgido últimamente. Gente que ahora, hermano, practica la Eucaristía como si fuera una transubstanciación o una panificación literal. Y por el otro lado también gente que ahora practica el bautismo por los muertos, que se están bautizando por muertos. Estoy hablando de iglesias cristianas. Y personas, hermano, también que ya no tienen ningún problema con el pecado. Para ellos el pecado no existe. Estoy hablando de supuestamente iglesias cristianas. Hubo un hombre que el Señor se llevó, digo yo se lo llevó porque creo que era de Dios, muy poderoso hace poco, unos años atrás, que era un pastor muy prominente en la región de las Bahamas, o Bahamas, creo que se llama así, el lugar por allá, por el Caribe. Y el hombre iba con toda su familia a una conferencia internacional porque el hombre era muy bueno con el liderazgo. Y estaba él muy enfocado a enseñar el reino hoy, por cierto, era una de las corrientes en las que el varón se había desviado, desde luego, porque yo no soy posmilenial. Yo creo que hay un premilenio, pre-tribulación, pre-gran tribulación, pre-acontecimientos. Por eso yo soy prácticamente, hermano, una persona que cree de una forma premilenial, no post ni amilenial, como para decir que ya estamos dentro de los acontecimientos tribulacionarios o mileniales, como algunos enseñan. Pero yo sé que usted no me entiende posiblemente porque no están los discipulados. Pero es muy importante que usted venga dentro de poco, de hecho, cuando se abran los discipulados a discipularse, para que aprenda. Pero este hombre iba de viaje en su avión y de repente el Señor lo bajó con toda su familia. Mire qué peligroso, hermano. Y sabe, platicando con un hombre muy reconocido, maestro de la palabra. En Guatemala estábamos, yo platiqué desde aquí con él en Guatemala.
él me mencionaba, Pastor Tito me decía, yo creo que a este hombre el Señor se lo llevó porque estaba enseñando doctrinas extrañas al final. Yo le dije, ¿cuáles doctrinas estaba enseñando? Ya me explicó. Me dice, estaba enseñando que el pecado nomás era un concepto. Uno, que Dios no iba a juzgar al final a las personas, sino que les iba a perdonar a todos, ¿imagina? Y que no había nuevo nacimiento. Y cuando usted lo oía, enseñar, hermano, era una enseñanza pero poderosa, de liderazgo especialmente. Pero hay mucha gente que si no presta atención se va a desviar. Más en este tiempo, porque hay mucha gente que busca el evangelio. Usted no se imagina cuántas recomendaciones me han dado a mí para que la iglesia crezca. Hermano, yo tendría que dejar para que creciera aparentemente a que todos los rotos se metan aquí. El chucho el roto, aquí estuviera la chucha el rota también, no sé. ¿Cómo se verían ustedes, hermanos? Ay, hermano Tito, no sea tan legalista, los jóvenes tienen que andar Sí, pero que no anden como miserables ahí. Hasta una ofrenda dan ganas de darles cuando están esos pantalones todos rotos, hermano. Andan en harapos con blusas supuestamente bien manchadas de cloro y con rupturas, hermano. Eso es lo de hoy. Es una estupidez, una locura del mundo, provocada por el diablo que seduce a las mentes que no están firmes en lo que es honesto, lo que es correcto, lo que es de buen nombre, lo que agrada a Dios, que es lo más importante. Y eso no tiene que, hermano, venir usted a decir, ay, en la iglesia no lo voy a hacer. No, un cristiano se viste igual en la iglesia y afuera de la iglesia porque es cristiano, hermano. No, tanto el varón como la mujer. El varón y la mujer deben de cuidar su aspecto estético, tanto dentro como fuera de la iglesia. Un hijo de Dios debe de tener decencia, dignidad en su vestuario, más una hija de Dios que tiene más que enseñar. Por lo menos los hombres no tenemos tanto que le vean las mujeres o las otras personas, pero las mujeres, hermanos, tienen demasiado que se les pueda ver, más si lo vienen a traer a la iglesia. Y si se van aquí de la iglesia y se visten así, ¿cuál es la diferencia de usted como cristiano? No tiene nada por qué pelear. Usted va en esa corriente ya y ni cuenta se ha dado. ¿Quién le enseñó todo eso? Por allá alguien lo hizo. Y ahora usted se viene y se confronta a la palabra del Señor y resulta que cae precisamente en el grupo de los que hablaba Pablo a Timoteo. Que vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina, combatirán, porque van a buscar gente que les enseñe de Dios supuestamente conforme a sus ideales. Y nos van a rebotar la sana doctrina, hermano. Cuando empezando, yo le hablo del vestuario porque el vestuario es muy importante en un hijo de Dios, pero no la prioridad es lo interno. Pero como lo interno, cuando hay una restauración interna, restaura lo externo, que es el efecto de lo interno. O sea que si hay un efecto, se va a mirar, es como el viento. Usted no lo ve, pero cuando ve moverse las ramas de los árboles o la hierba, usted dice, hay mucho viento, ¿no? O usted siente que lo siembra. Asimismo sucede cuando la vida está siendo impactada por la palabra del Señor y el Espíritu de Dios. Se mira el efecto por fuera. ¿Sí? Vamos, diga conmigo amén. Pero no somos idealistas, pero sí tenemos que aprender a mantener una sana doctrina, hermano, dentro de la iglesia del Señor y recordar lo que Pablo le dice a Timoteo, hermano, que es muy importante en entender lo que van a venir tiempos donde van a sufrir por una sana doctrina y no van a venir, nosotros ya los estamos viviendo, hermano. Ya los estamos viviendo. Yo no soy nadie para vestir a nadie. Yo solamente le recomiendo a usted que como un hijo, una hija de Dios debe de cuidar su aspecto estético. Vamos, diga conmigo amén. Pero por el otro lado, yo le recomiendo a usted que si usted dice que es un hijo de Dios,
de un buen testimonio de un hijo y una hija de Dios. No solo en su vestuario, en su lenguaje, con otros. Especialmente con los padres. Hoy hay hijos, hermano, que si usted los oyera como les hablan a sus padres con malas palabras, no, hombre, hermano, en mi tiempo mi madre me hubiera torteado la cara con una papa caliente, hermanos. ¡Ja! Mire, si mi madre viviera, hubiera sido la mejor beisbolista de todo Estados Unidos. Cuando ella se enojaba y yo me burlaba de ella, pues estaba jovencito, ¿no? Siempre mantuve un respeto a mi madre, pero como adolescentes uno a veces brinca las barreras y provoca. Ya, ya. Un día estaba cocinando mi madre, hermanos. Ya se lo he contado, se lo voy a contar por los que no saben. Y estaba partiendo papas, hermano. Y yo, le decía a mi madre y le cerraba la puerta de la cocina que era de spring, hermano. En eso mi madre me casó, más o menos cuando la vi, hermano, ¡pum! En la pura cara. Ahí sí ya se me acabó el llanto, hermano. Se me acabó la risa. Y no crea que yo dije, ay, voy a llamar al 911, la voy a demandar, me voy a divorciar de usted. Por favor. Hoy los padres viven en Estados Unidos amenazados por los hijos. Me voy a emancipar. No, hombre, mire, hermano, no le digo ni lo que pensé. No va a ser que va a ser pecado para usted. Yo le diré a los papás, adelante, divórciese de mí. Vaya, se me va inmediatamente por allá a ver cuánto le aguantan sus amigos. 2 días, 3 días en cada casa máximo. ¿Se acuerda del dicho que dice el muerto y el arrimado los 3 días? Y se me hace mucho, ¿verdad? Seguro que sí. No, no es lo mismo, hermano, tener una casa, un hogar donde se suple. Por eso es muy importante el respeto, ¿no? Pero todo eso se está perdiendo, por lo mismo. Porque hay gente que está siendo doctrinada equivocadamente hablando. Se está perdiendo el respeto a los padres, a la iglesia, a los pastores, hermano. Ahora ya hasta los miembros, hay miembros que han querido demandar a sus pastores. Yo conocí un caso aquí en Washington. Un día me llegaron varios aquí de ese caso. Yo le hice una pregunta al varón que estaba aquí afuera. Me rechinó los dientes, pero yo, como usted ya me conoce, yo le dije, ¿tú estabas ahí? No. ¿Y cómo sabes? Es que todos sabemos, sí, pero ¿cómo? Pues todos saben, el pastor. Sí, pero ¿cómo? Si no estuviste, ¿cómo sabes? Es que me dijeron que los hermanos que están ahí, que ellos vieron, ¿tienen pruebas? Pues no. Entonces, ¿cómo saben? Hay videos, hay fotos. ¿Dónde están los testigos que sean fiables? No unos contratados como por los que contrataron para decir que Jesús no había resucitado, sino que se robaron el cuerpo sus discípulos. ¿Dónde? No. Eso que dijeron, hermano, por favor, usted no se preste para esas tonteras. Usted está peor que los que dijeron, si les presta atención, porque es evidente que usted necesita mucha restauración y transformación, porque se está fiando de alguien que posiblemente está movido por un espíritu malévolo para destruir tal vez una obra o a un ministro o a una persona, qué sé yo. Pero ¿sabe por qué? Porque falta enseñanza, doctrina. Cuando la gente está enseñada, sabe que todo eso va a suceder tarde o temprano. Va a haber, ¿no habla la Biblia de difamadores? ¿Habla o no habla? De los difamadores. ¿Usted nunca ha caído en la difamación de alguien, hermano? Que usted diga, pero no es así. Pero es que la gente dice que así es. Sí, pero no es así. Es decir, le pusieron rayas al gato, pero no es tigre. Es gato. Pero la gente dice que es tigre porque le pintaron rayas, pues. Y resulta que es un gatito inofensivo, hermano. Entonces la lengua es uno de los instrumentos más perversos que el adversario utiliza para difamar y destruir en personas que no están doctrinadas y enseñadas. Una persona enseñada va a cuidar su lengua de pecar o de envolver a otros en el pecado de la difamación.
Ahora, si a aquel que está escuchando le gusta el chisme, pues está peor que el chismoso. Los dos están condenados. Uno por chismoso y el otro por seguir el rollo del chismoso. Sí, es sencillo. Bueno, no me voy a tener ahí. Hablemos rápido. Doctrina, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Es lo que habla el diccionario nuestro, pero desde un ángulo natural. Desde un ángulo espiritual no se maneja así, hermano. Desde un ángulo espiritual debe de ser una didascalía. La didascalía es una serie de enseñanzas, no es una idea. La enseñanza es para corroborar, la enseñanza es para establecer, es para confirmar, para afirmar, para certificar, para verificar, para comprobar. La enseñanza tiene, hermanos, demasiadas virtudes. Pero no es simplemente una serie de conceptos ideológicos solo porque los hombres lo manejen, hermanos, desde un ángulo político o un plano político y pensar que eso se puede meter a la iglesia, porque no es así. La doctrina cristiana debe de ser una didascalía que viene de enseñanza o enseñar. ¿Qué hace la enseñanza? Te da fundamento. ¿Qué más hace la enseñanza? Te forma. ¿Y qué más hace la enseñanza? Te transforma, ¿correcto? ¿Y qué más? Reforma. Entonces hay un gran beneficio de entender la importancia de la enseñanza. La iglesia, hermano, pelea por una doctrina. Porque la doctrina debe de entenderse que va a tener diversas funciones que yo le voy a plantear rapidísimo ahorita para no estancarnos aquí. Número uno, un cristiano pelea por retener la doctrina de Cristo. ¿Por qué tiene que pelear? Porque, hermano, más que un ideal, debe de convertirse en una forma nuestra de vivir, más que una idea. Por eso un cristiano pelea por retener la doctrina de Cristo, porque es una norma. ¿Qué es una norma, hermano? No norma de nombre. No, dice, oh, es mi hermana, norma. No. ¿Qué es una norma, hermano? Una regla. Es una medida. ¿Qué hace? Es lo que le quiero decir. Hay muchas personas que dicen, ay, pero es que a mí me enseñaron allá. Sí, pero puede ser que usted haya caído en el ángulo legalista o en el liberal o en el abusivo, posiblemente, que lo único que le importaba al predicador era su dinero, o posiblemente hasta su asistencia a la iglesia para decir que tenía muchos. ¿Qué sé yo? ¿Cuál sería el propósito del que le enseñaba a usted? Pero cuando entramos a la Biblia, la doctrina es una norma, hermano, de sanas palabras. Entonces, una norma, que hace la norma, te regula. La norma lo que hace es, o la regla, lo voy a manejar para que usted lo entienda mejor, lo que hace es que te modera, te corrige. Lo que Pablo le dice a Timoteo: corrige, reprende, instruye, inste, no los dejes en paz, redarguye, instruye. Lo que le dice Pablo a Timoteo. O sea, lo que está hablando es nórmalos, con las sanas palabras que has oído de mí, porque es una doctrina, hermano, que va a ir, una enseñanza que te va a ir normando. Para allá no. Eso que estás haciendo está mal. Regrésate. No te quedes atrás, tienes que caminar hacia el frente. No te pares, avanza. ¿Me explico? Así no es de esta forma. Por eso le repito, aún hasta en lo estético, la doctrina nos enseña. Cuanto más en lo espiritual, servicio a Dios, consagración, santidad, entrega, tantas cosas que podríamos mencionar aquí. Pero por eso le repito otra vez para que usted lo entienda. Mire, la iglesia pelea por una doctrina porque la doctrina que hace nos norma. Y por eso un cristiano tiene que pelear por retener la doctrina de Cristo, porque es una regla para nosotros.
Si no tuviéramos la palabra del Señor, fuéramos los más desdichados, hermano. ¿Me explico? Aunque yo siempre he pensado que si no llegásemos a tener la Biblia, porque la Biblia, quiero decirse, lo que va a desaparecer en el futuro completamente. Va a desaparecer completamente. Mire, si en la Edad Media quisieron desaparecer la Biblia y en siglos pasados las quemaron, en el tiempo Lutero las quemaban por montones, por montaña las Biblias, era pecado, era una ofensa tener una Biblia. Las quemaban por montañas, porque la iglesia quería solamente ellos tener poder sobre que el pueblo leyese o no leyese las escrituras. Aún el sacerdote no podía leerlo siempre, solamente en algunos momentos, mucho menos el pueblo. El pueblo no tenía derecho a leer la Biblia. Pero hoy el pueblo tiene derecho a leer, el mundo entero leer la Biblia, y ni siquiera así lo hacen. Va a llegar el día que van a quitar, cancelar toda clase de culto religioso. Toda clase de Biblia se va a quemar, se va a destruir, se va a perseguir a la iglesia completamente. Ese día no va a haber una Biblia que venga a normar o que venga a regular o a enseñar, hermanos. Pero ahorita sí la tenemos 66 libros, 66 capítulos de Isaías, capítulo por libro o libro por capítulo, que nos van a normar a nosotros, nos van a regular en lo que son las sanas palabras de la fe. Por eso un cristiano pelea por retener la doctrina de Cristo. Segunda cosa que hace, hermano, que la iglesia tiene que aprender a pelear por la doctrina, es porque la buena, hermano, doctrina va a distinguir a un buen, primero, ministro. Segundo, a un buen cristiano. Un ministro que tiene una buena doctrina, hermano, va a ser una persona equilibrada. Yo miré el otro día en la tele, decía el otro día en Everett, a un pastor que estaba vendiendo ladrillos en el altar. Ladrillos, y estaban caros los ladrillos, hermano. Ya casi me dan ganas de vendérselo yo a mitad de precio a los hermanos. Ladrillos, hermano. Una pila de ladrillos tenía. Los hermanos venían y compraban los ladrillos. Es la forma de recaudar de ellos, poner una visión en la mente de la gente, pero no sé, yo creo que si Dios quiere hacer algo hay que levantar proyectos reales. A mi parecer, que la gente realmente pueda colaborar, ¿no? Pero la buena doctrina distingue a un buen ministro primero y luego también va a distinguir a un buen cristiano. Si tú no eres distinguido entre los que donde tú te mueves, es porque puede ser que no hayas aprendido una buena doctrina, no tengas una buena enseñanza. Mire, al señalar estas cosas a los hermanos, ¿a quiénes, hermanos? ¿Serás un buen qué? Ministro. Todos los que predican tienen que tener buena doctrina. Todos. Todos los que predican deben de tener buena doctrina. Y los cristianos también, por supuesto, ¿verdad? Mire. Serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire, póngame atención, en vano sería que usted viniera aquí y se fuera y no escuchara los temas que predicamos por internet. Hay mucha gente que los escucha, nuestros temas. Y usted se conforma con venir a la iglesia e irse y ya no revisa el material porque ya no quiere invertir una hora más de su vida en escuchar un tema que ya oyó. Dice usted que ya lo sabe. Perdón que me ría. Me gustaría reírme más recio, pero no sería ofensivo. Imposible, hermano. Tendría que tener una mente superdotada y de esponja para decir que usted ya lo sabe. Tan fácil. Hermano, en nuestro tiempo, mi pastor, hermano, recuerdo que cuando predicaba, en la parte de atrás había una librería. Y en esa librería vendían. Deberíamos de hacer lo mismo nosotros. Cerrar YouTube, Facebook. Y para la gente que quiera material, venderlo. Vender el material.
Ay, pastor, usted está comercializando con la palabra. No, Dios le da a cada ministro su bendición. Aparte puede aportar cada aportación, hermano, de material que se venda para que el ministerio no tenga ninguna necesidad. Si así fuera el caso, pues. Luego cuando quitaron los cassettes, hermanos, esos que ustedes lo metían en una grabadora, surgieron los videos grandes. ¿Se acuerdan ustedes los VHS, no sé qué cosas, algo así? Videos grandotes. Yo tengo un montón ahí, hermano, en mi garage. Tengo una caja llena de cassettes de mi pastor. Una cajota, todavía. Si me preguntan si los he oído todos, sí, los he oído todos y muchas veces los he oído. Y los oí en vida, comprar el material para seguirlo oyendo. No es como ahorita, que usted oye un tema y no va a escucharlo a YouTube o a Internet. Usted dice, ya lo sé, ya el tema, ya ¿para qué lo voy a oír si ya lo sé? No lo sabe, no diga que lo sabe. Si lo supiera no tuviera tantos problemas cuando hay luchas. Pero un cristiano debe de distinguirse, hermano, exactamente por esto, porque tiene una buena doctrina. Por eso hay que pelear, hermano, por la buena doctrina. Por eso, porque la doctrina nos va a distinguir. Nos distingue, norma nos distingue, hermano. ¿Dicen amén? Vamos al tercero. También, ¿qué va a ser la doctrina? Va a confirmar el pasado, la historia. Porque es enseñanza. Mire lo que dice el doctor Lucas a Teófilo, hermano. Mire, por cuanto muchos han tratado de copilar una historia, ¿se da cuenta? De las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. O sea que Lucas ya no fue un testigo ocular, pero lo recopiló, lo investigó y dice que eran ministros de la palabra. Dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido, ¿cómo dice? Enseñadas. Pero usted va a ver el contexto cuando empieza Lucas a hablar. Dice que él se dedicó a recopilar minuciosamente todas las cosas de lo que los demás estaban diciendo, porque había muchas historias. Y él se dedicó a hacer una investigación exhaustiva para tener el material adecuado para plasmarlo en el libro de Lucas y entregárselo a Teófilo y por lo tanto también a nosotros, como una confirmación del pasado, hermano. Entonces la doctrina de las enseñanzas, dice, de las cosas que han sido enseñadas, didascalías, enseñanzas, doctrina. Habla, hermano. ¿Qué hace la enseñanza? Nos confirma. Yo te voy a decirle franco a usted. Si usted quiere ser un ministro del Señor, prepárese para estudiar mucho. Mire, a mí me gustó mucho usted sabe que todo por servir se acaba, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba flaquito, hoy el Señor me ha bendecido tanto que mire, ya no hay yo qué hacer con tanta bendición, hermano. Me pesa, hermano, hasta el pelo me pesa ya. Lo digo lastimosamente hablando, ¿verdad? Porque uno tiene que hacer ejercicio para cuidarse. Pero mi esposa ahí estaba el otro día, ay, mi amor, usted, que ya no puede ver bien, que no sé qué, que esto me convenció para ir a ver al oculista, hermano. Fui a ver al doctor, fui a ver un chinito, me hizo una cita a mi esposa. Ahí me fui a ver ahí para comprarme unos lentes. Estoy bien, gracias al Señor. Es un milagro. Que yo use 1.75, hermano, un milagro. Se lo digo de antemano. Conozco gente que está tronada. Lo único que tengo es cansancio en los ojos, ¿verdad? Pero fíjese qué bendición. Me dice el doctor, tienes 1.75. Good, me dice. You're good. Pero sabe, primero el doctor me estaba tratando, es el beneficio, ¿no?, de la bendición que Dios te da. Me estaba tratando y me dice, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Me dice. ¿En qué usas tu vista? Le dije, soy ministro. Le dije, tengo que leer bastante. Le dije, oh, eres ministro. ¿Sí? Oh, ok. Mire, hermano, ¿hubiera visto usted el cambio de ese hombre?
un respeto tan extraordinario. Yo imagino que era cristiano, hermano, o tenía fundamentos espirituales, porque la gente cuando sabe que tú eres ministro cambia. Cuando la gente sabe que tú eres un buen cristiano, cambia su trato contigo. Cuando saben que eres un mal cristiano, también cambia, porque no te creen nada. Pero cuando el Señor abre los ojos de alguien, el mismo Señor se encarga de dar testimonio. Me halló bien, gracias al Señor. Me confirmó, ¿verdad?, lo que yo ya sabía, que estaba bien. Un poco cansado la vista, pero estoy bien, gracias al Señor. Mire qué bendición. Me dijo el otro día, no sé quién me dijo el otro día, pastor, me dijo, dale gracias al Señor que estás cumpliendo años porque no muchos llegan a tu edad. ¡Ja! Le dije yo, y más que voy a tener, ¿qué rayos traes? Bonita frase me estás hablando, como diciéndome, ya estuvo, ya casi estás para que te ponga el moñito. Y yo tan joven que me siento, ¿se imagina? Vamos rápido. Confirma, la doctrina confirma, por eso hay que pelear por la confirmación. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Esto no, ser un ministro no es ser un estudiante de una carrera, señores. No, no es una carrera, hermano, que usted se va a hacer de. No. Un ministro debe de saber que cuando va a entrar al ministerio va a estudiar muchísimo, hermanos. Va a tener una idea, diríamos, razonable de una serie de cosas. Número 4, establece parámetros morales. ¿Por qué digo parámetros morales? Porque cuando usted se va a revisar este verso con el contexto, usted va a encontrar que él habla de la ley, pero no habla de la ley exactamente de la ley mosaica, habla de la ley civil, judicial, hermano. Cuando habla aún acerca del castigo que la ley da para este tipo de personas inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, mire, los castigaban, hermano. Hoy deberían de castigarlos también, pero ya se ha modernizado la enseñanza. Ahora hasta iglesias de homosexuales hay, hermanos. Los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Entonces, cuando usted va a ver el contexto, usted habla de los que infringen la ley. Los que rompen, los que violan la ley, se les impone el castigo. Pero romper la ley habla de romper parámetros, hermanos, morales, porque la moral no está hablando moral sexualmente hablando. Moral es todo lo que es contrario a la inmoralidad, perdón, es todo lo contrario a la moral, lo bueno, lo saludable, lo que es correcto. Entonces, todo lo que rompe lo correcto, lo honesto, es inmoralidad. Lo que infringe, hermano, lo correcto, es inmoralidad. Y por esa razón es que la Biblia habla que la ley castiga. Debería de volverse a castigar todo eso hoy en día, hermanos. Es una pena judicial otra vez, hombre. Pero como se ha modernizado hoy, ya no. Pero Pablo habla claramente que todo esto que le está mencionando, hermano, está en contra de la sana, ¿qué dice? Doctrina. Entonces hay que entender que la sana doctrina establece parámetros morales para que no se infrinjan, o sea, no se rompan. Y que no digan, ay, es que el Señor entiende, Dios es bueno, Él no va a castigar a nadie. Al final el Señor va a perdonar a todos. Y el Señor ama a todos los finitos y las finitas. Y usted sabe, hermanos. Me gustó mucho lo que dijo el joven que yo no soy muy amante del rap, hermano, cristiano. Dicen que es cristiano, no, usted no le cree que es cristiano. La gente dice que hay rap cristiano, pero no es cierto, no es verdad, no hay rap cristiano. Y no sabemos cuándo se convirtió, ¿verdad?, en cristiano el rap. Pero son ritmos que han salido. Usted sabe que el rap, hermano, viene de los grupos urbanos de allá de Europa, que se rebelaron en contra de la política, del gobierno, y empezaron a protestar a través de sus líricas. De allá viene y luego se trasladó a Estados Unidos y se formó una modalidad, de ahí surgió todo lo que conocemos hoy de todas sus ramas, pero en realidad era
era una forma de rebelarse. El rap lo que enseña simplemente es rebelión y sinceramente no hay una lírica razonable en muchos de ellos. Algunos sí han escrito algunas letras muy buenas, pero aún así están en la pecera equivocada. Y todo eso lo han traído a la iglesia como cristianizándolo. Yo lo entiendo que es necesario que haya ciertos tipos de ritmos, pero no necesariamente para la iglesia. Se puede usar como una herramienta para aquellos que apenas van entrando o van a entrar para poder utilizar la caña de pescar. Y sí, yo creo que hay necesidad de que existan jóvenes que desarrollen esa labor, pero yo no lo recomiendo para los cristianos. Un cristiano debe de cambiar su música, sea una adoración, una exaltación, algo que tenga vida. En vez de recordar las corrientes o los ritmos del mundo que van a mover y provocar solamente la carne y traer recuerdos del pasado para que después terminen en el pasado. Bien peligroso esa administración, muy peligrosa. Pero estaba escuchando el otro día a un joven que se convirtió al evangelio, que trae una cruz aquí. Se llama Alejandro, el muchacho. Lo sé porque ahí lo decía el otro que canta con un redimidos. Un morenito muy bueno para rapear el muchacho. Fíjese que ese canto me gustó mucho su lírica. En algunos puntos, en otras no, porque otras defienden también su punto de ellos. Pero ahí él establece en el mismo canto, porque el otro le pregunta, le dice que si él cree que Dios ama a los homosexuales. Y le dice, sí, Dios ama a los homosexuales, pero no acepta su homosexualidad. Hay que gritarlo al mundo, sin temor. Dios ama a los homosexuales, pero no acepta, hermano, el haber roto los parámetros de la moral. Porque Dios no creó 136 sexos que hoy en día están registrados, hermanos, en las Naciones Unidas. Si usted se piensa que hay 3, no hay 136 sexos. Uf, hermano, eso es horrendo. Cuando usted revisa, le llaman sexo a una persona que se casa con un animal. Ya ni bestialismo, es sexo, es género sexual. Género sexual también aquel que es viejo de 50 y tantos años que siente que es un niño de 10. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Hay muchísimo, no de eso. Pero ¿qué hace la doctrina? Establece parámetros morales. Te dice, mira, esto sí está mal y esto está bien. Esto es tolerable, pero no es aceptable a totalidad. Pero el Señor lo tolera, pero no está en la voluntad perfecta del Señor. Es permisivo. Si el Señor no te va a condenar por esto, pero puede que tú sufras las consecuencias de tus decisiones. ¿Me explico? Por eso es muy importante la enseñanza, hermano, en la iglesia. La doctrina establece, hermano, principios morales. Corrige. 5. La doctrina o el diseño no debe ser cambiado. Hermano, esto es bien interesante porque yo aprendí algo hace unos días atrás, mejor dicho ayer, acerca de esto. Pero mire lo que dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces dejémoslo ahí para no ondear en ello. Si alguno enseña una doctrina, ¿qué dice? Vamos, dígalo conmigo, diferente. Eso significa de que Pablo estaba experimentando el hecho de que había algunos que querían tergiversar las enseñanzas que él tenía y estaban empujándolas, como aquel que se baja, aquel que viene a la iglesia, hermano, y escucha al pastor Tito Ávila, y allá abajo está teniendo su apologética o su debate. Mire, lo que dijo el pastor es razonable, me parece muy bueno, pero hermano, ahí viene la otra enseñanza. Allá donde yo vengo, me enseñaron así. O sea, la gente no ha aprendido a transicionar, hermano. Mire,
no se sienta como aquel que viene de por allá de El Salvador, Guatemala, México, y pasa la línea de acá y se le olvidó el español. No, yo no estoy hablando de eso. Usted jamás va a ser gringo. Se lo adelanto. Jamás va a ser gringo usted, hermano. Aunque sueñe y aunque se le haga como que yes, ajá, como que se le trabó la lengua y ya no habla español. No, ese es un complejo de inferioridad de una persona que empiece a hacer esas cosas. Usted tiene que saber su raíz, su linaje. Pero aún la doctrina, hermano, puede ser cambiada. Eso significa de que Pablo tenía este problema, pero también nosotros lo tenemos, porque hay muchos que enseñan diferentes tipos de doctrinas. Por eso la gente hoy en día no quiere santificarse, no quiere nada con la santidad, hermano. No quiere nada con el compromiso con el Señor, porque por un lado está un extremo y por el otro está el otro, el legalismo y el libertinaje y el abuso. Y resulta que cuando usted entra a la Biblia hay un diseño que no puede ser cambiado, hermano. Ahora, ¿cómo va a saber usted el diseño si nunca lee la Biblia? Si usted viene a la iglesia y pretende que en un tema ya lo aprendió todo y se va a su casa y no revisa, es como aquel estudiante que aunque le dejen tarea, ¿cuándo se va a graduar? Ahí va que está en el mismo año. Oh, ya lo sé, ya el pastor habló sobre eso. ¿Lo entendió? Pues más o menos, entonces no lo sabe. Ha oído solamente. Le voy a dar una clave muy importante. Alguien me preguntó en una ocasión, pastor, ¿dónde nace la sabiduría? ¿La de Dios? Sí, bueno, la de Dios viene a través de un don de sabiduría. Porque es un don, la sabiduría. Pero la sabiduría nace en base al entendimiento. Grábese bien, entendimiento del conocimiento. En pocas palabras, una persona que no sabe jamás podrá ser sabia. A menos que el Señor le regale un don o le preste un don de sabiduría. Pero la persona que sabe debe de asegurarse de entender, no de saber, para no terminar como el perico repitiendo lo que otro dijo, aunque no lo entienda. La persona debe de ser responsable de entender el diseño, hermano, doctrinal, que no puede ser cambiado. No puede cambiarse una enseñanza o moderarse por los sentimientos, por el humanismo o por la era posmoderna en la que vivimos o por las situaciones en que estamos, las crisis o por las circunstancias. ¿Qué importa? Las cosas tienen que decirse tal y como son y al que no le parezca no le va a gustar porque ya es una evidencia que ya va camino a lo que habló el tema al principio, hermano. Buscando un maestro conforme a lo que quiera escuchar. Y lo va a encontrar, hermano. Yo encontré una vez una iglesia donde el que servía en adulterio, el que estaba ministrando la alabanza, comprobado. Y el pastor no tenía problema con ello. Le dijeron al pastor, pero si el que está dirigiendo está en adulterio, comprobado. Sí, a mí no me importa, yo no soy juez para juzgarlo. Sí, pero si es administrador para bajarlo. Porque ese espíritu lo va a trasladar a otros, a los que están oyendo. O que vea situaciones, hermano, y no las mencione. Desde luego que el ministro es responsable de establecer parámetros doctrinales. ¿Me explico, hermanos? Por eso la doctrina, el diseño no debe de ser cambiado. Porque otros enseñan una doctrina diferente, usted no se la crea. Vaya a leer la Biblia. Escucha al pastor Tito Ávila, que es más conservador. Legalista no, conservador. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, pastor Tito, mira, es que tú tienes que meter ahí, ponte un pinito, haz un evento social ahí, humanitario, promueve que los jóvenes se casen para que vengan más mujeres a la iglesia, tengan hijos y la iglesia crezca, hermano. Me han dado toda clase de recomendación. Es que es muy cerrado, tú no celebras nada, gracias al Señor, dije. Que no celebro
Hermano, casi nada. Pues si casi todo lo que se celebra, hermano, tiene una raíz, si no es pagana, es diabólica. Espero un Dios que usted no sea de esos que cuando venga el Halloween, por la fascinación de que, ay, que mi hijo se va a lastimar los sentimientos, lo voy a vestir aunque sea de demonio. Porque no le quiero lastimar sus sentimientos y la escuela se lo requiere. Mentira del diablo, no seamos hipócritas. La escuela no requiere eso. La escuela le pregunta a usted las creencias que tiene. Si usted no está firme, usted se va a vestir de diablo y después va a venir como angelito a la iglesia. Se llama hipocresía religiosa. Grábese bien que usted sigue siendo cristiano dentro y fuera de la iglesia. Vamos, diga conmigo amén. No se deje vestir de demonio ni a sus hijos. Pague el precio. Y bueno, no me voy a ir por ahí porque tengo mucho material que decirle ahí. Mejor avancemos rapidísimo para que no me coma el tiempo. Vamos al sexto rápido. En los últimos tiempos habrá fiebre doctrinal, hermano. Y es lo que le mencionaba de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina. Oh, no, no, no. No queremos ir a levantando la cosecha porque ahí predican una sana doctrina. Aunque muchos no me digan amén. ¿Usted se va a dar cuenta que predicamos una sana doctrina? Primero, no traemos a nadie con la punta del pie. Que no estemos de acuerdo que anden de pillos. No significa que no se vayan de pillos algunos. ¿Y yo qué puedo hacer si yo no soy dueño de la gente? ¿Me molesta? Sí me molesta. El deshonor, la deshonra, el ser tan impíos, hermanos, a veces, del proceder de algunas personas, sí me molesta. ¿Y qué puedo hacer yo si yo no soy Dios? Si fuera Dios, hermano, el Señor me presta la vara a mí, yo me echo un montón empezando conmigo. Así, en 3 patadas me los echo, hermano. Pero gracias al Señor que no soy Dios. Se lo digo porque hay ministros, hermano, que sí desde el púlpito y de abajo. Yo conozco ministros que han echado familias de la iglesia. Literalmente las han echado, no importa, dice que nos quedemos solos, pero aquí vamos a estar puros santos. Así le dicen, hermano. Y al rato le llegan otros despeinados, todavía desordenados, hermanos. Otra vez, hermano, otra vez. Y otra vez van para afuera porque es su doctrina. No, hombre, si nos dedicáramos así, hermano, pues mejor para qué pastoreamos. Vamos a pastorear santos. Santos, hermanos, de toda clase. Santos fornicarios, adúlteros, santos borrachos, santos mentirosos, santos ladrones. ¿Qué más, hermano? Pero santos. Pero eso sí, yo le digo algo, el pecado, pues allá que sea el Señor, no, porque el hombre no es el que juzga el pecado de la gente. Pero en los últimos tiempos habrá fiebre. Mire, yo tuve una persona aquí y yo sí quiero aclararlo, que yo sí creo que el Señor nos permite vivir experiencias para contarlas desde el púlpito, y se lo repito a quien me lo vuelva a preguntar. Yo sí creo. No vamos a decir los nombres desde luego, pero sí creo que el Señor nos permite vivir experiencias para aprender y poder enseñarle al pueblo para que esté consciente de eso, de que eso pasa en la iglesia. Yo tuve una persona aquí en la iglesia que en una ocasión se fue de la iglesia muy molesta conmigo, la persona, una mujer. Pero se fue muy molesta porque la descubrí que andaba haciendo sus cochinadas con un chamaco de aquí de la iglesia. Y solamente le dije yo a la persona, me parece que no es correcto lo que estás haciendo. Y luego me dice, pero es que yo no sabía que era pecado. Por favor, hermanos. Si no necesita ser cristiano usted para saber que acostarse con una persona que no es su pareja, no es correcto. Dice que no es legalmente hablando, no es su esposo, su esposa. ¿Cuánto más si usted está ya con una persona y que venga y se meta con otra? Pues poco peor, es doble adulterio. Usted no necesita ser cristiano. Aún hasta las personas inconversas saben eso, hermano. Se fue muy molesta conmigo y con mi esposa. Muy molesta. Yo digo, bueno, pues si se van molestos porque uno simplemente les quiera corregir, como dice la Biblia,
¿Dice la Biblia o no dice la Biblia eso? Por allá se fue a meter en otra iglesia, hermano, donde sí le siguieron el rollo. No sé si están bien o están mal, pero pues allá que sean ellos y el Señor, ¿no? Su tiempo terminó conmigo y se acabó. Me libré de una responsabilidad. Sí, porque es una responsabilidad, es una alma más que no quiere ordenarse. Entonces en los últimos tiempos habrá fiebre doctrinal. No van a soportar la sana doctrina, hermano. No van a soportarla. Usted debe de saber que un ministro no está aquí para ver a alguien pecar y no decir nada, hermano. Un ministro está aquí para moderar. Si bien es cierto, no está para condenar, pero sí está para moderar. En la iglesia del principio, aún a las personas que andaban desordenadamente se les ordenaba no juntarse con ellos. Y dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios, ¿qué dice? Deseos. Habla doctrinas o enseñanzas. No hay problema, como iglesias que hay que le entran a todo, hermano. Para ellos no hay ningún problema. Hay corrientes así, se lo digo de antemano, y existen hoy en día, pero no significa que estén agradando al Señor. Porque lo que rompe, hermano, el molde doctrinal, no puede agradar a Dios, sin duda alguna, no le agrada, no honra. 7, debe retener la doctrina y desechar los ideales. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Desechar, hermano, retener la doctrina y desechar ideales, porque nosotros no somos idealistas, se lo recuerdo, somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo. Entonces, mire, Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con qué. ¿De exhortar con qué dice? Con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pero se debe de retener, hermano, la doctrina y desechar los ideales. Deséchelos. Y retenga lo sano, y eso sí, compártalo. Dígale a la gente, no, el pastor nos ha enseñado que una cosa es el pecado y otro es un error. Pero hay gente que quiere transformar, me lo han dicho, hermano, pero si otros lo hacen, y yo les he tenido que decir, y si el otro se pone una pistola en el cerebro y se da un balazo, ¿también tú lo vas a hacer? A ver, no, pues no. Entonces, ¿por qué quieres justificarte? Son puras justificaciones, hermano, que no tienen sentido. ¿Me explico? ¿Qué hace la doctrina? Viene a trabajarte. ¿Cuál es la insistencia de que la iglesia tenga una sana doctrina? Porque mire todo lo que se tiene que hacer. Se debe retener la doctrina y desechar los ideales, deseche las ideas que tiene y establezcase doctrinalmente hablando, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. También esto, vamos rápido, ahora sí, rapidísimo. 8, permanecer en la doctrina. Así la iglesia tiene que permanecer en la doctrina. Hechos 2:42, mire. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles. Continuamente. ¿Me oyó lo que le dije? Continuamente. No es que vamos a la iglesia, hermanos, aleluya, vamos a callar la conciencia el viernes y regresamos el domingo. ¿Y los otros días qué? Lunes, martes, miércoles, jueves, ¿qué pasó? ¿Y el sábado? ¿Qué pasó? ¿En qué invertiste su tiempo? Si la Biblia dice que hay que permanecer continuamente en las enseñanzas. Mire, yo me alegro cuando de repente me invitan a visitar una casa y no lo vaya a hacer usted porque me lleve a su casa un día, por favor, hermano, porque no sería correcto. Si lo hace honestamente hablando, pues está bien, pero yo me he alegrado porque he ido a visitar algunos hogares y de repente tienen al pastor Tito Ávila predicando, hermano, ahí. Yo digo, aleluya. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño.
O a lo mejor me está engañando, ¿verdad? Para que me emocione. Digan, ay, cómo queremos a nuestro pastor. Lo queremos tanto que mire cómo nos dejan los viernes. No, no me felicite mi cumpleaños. Felicíteme todos los días que estoy aquí con ustedes, hermano. Porque el Señor les ha dado un don ministerial para enseñarles, para corregirles, para exhortarles, para redarguirles e instruirles en la palabra del Señor. Pero no es solamente cada culto. Tiene que darle seguimiento. Tiene que venir a los discipulados. Tiene que enrolarse en el mecanismo de la iglesia, en lo que sea permisivo para usted. En la enseñanza tiene que enrolarse. Discipulados, ahora que vengan, abril, vienen ya los hermanos, van a dar el anuncio oficial, pero se va a estar trabajando los discipulados aquí en la iglesia los días martes. Espero que los hermanos ya estén preparando los anuncios de todo eso, ¿no? Que hablamos, hermanos. Ya debería haberse dado el anuncio hoy de los discipulados. Seguro, para que la gente venga a los discipulados. Amén. Número 9. Si la iglesia o el cristiano no permanece en la doctrina, puede ser desviado a otra enseñanza. Segunda de Juan 1:9. Mire, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Ahora, partamos desde el principio que Juan dice todo el que se desvía. Significa que sí hay la posibilidad de que se desvíe y también existe la evidencia que se ha sucedido. Que hay mucha gente desviada hoy en diferentes corrientes doctrinales. Mucha gente. Ahí está, Juan lo dijo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Pero yo entiendo que el apóstol Juan fue un poco extremista, hermano. Pero es que hay gente que se ha volado la barda. Ya no le llaman nada a nada malo, hermano, que casi ni siquiera piensan que el Señor realmente vino al mundo. Han perdido hasta la fe en Cristo Jesús. Entonces, Juan está diciendo, pues ese prácticamente parece que como que no tiene a Dios, pues por eso se va hasta el extremo. No tiene a Dios. Porque en realidad, hermano, hay gente que carece de tanta doctrina que al final termina siendo enseñado con otra incorrecta y desviado completamente de la verdad. Entonces, la iglesia, hermano, si no permanece en la doctrina, el cristiano, si no permanece en la doctrina, puede ser desviado a otra enseñanza. Se lo pongo ahí. Vamos al 10. Nuestro trabajo como iglesia es enseñar, como ministros, enseñar la doctrina de Cristo, no un ideal, ni político ni humanista. Tito 2:1 lo digo otra vez, ¿verdad? En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana, que dice, doctrina. Enseñarlo, no ideas, hermano, ni políticas ni humanas, sino la doctrina de Cristo. Vamos rápido y voy terminando. Una persona adoctrinada tendrá buenas, dices, obras, ¿verdad? No, no es obras, hermano, es obras. No es obras. Usted no le crea eso, ¿ok? Es obras. Mire cómo una letra puede cambiar el concepto de una palabra, ¿no? Obras. ¿Qué va a tener? Una persona adoctrinada va a tener buenas. Una que no está adoctrinada, ni siquiera los ensayos, hermano, del árbol. Usted sabe que los árboles frutales, cuando van a dar frutas, primero, las primeras veces ensayan, ¿no? ¿Se da cuenta? Son unos frutitos miserables, hermano, que insípidos, agrios, no sirven, hermano. Son los ensayos, está pujando el árbol para dar, hermano. Pero cuando un árbol ya ha sido alimentado, ha crecido, hermano, da buenos frutos. Pues así es una persona adoctrinada, hermano, va a tener buenas obras. Tito 2:7. O sea que uno que no esté doctrinado, por eso carece de buenas obras. No sirve en nada, mi hermano. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas, ¿qué dice?
¿Con pureza de qué? ¿Qué está hablando? Y con dignidad, desde luego. Hay que ser digno. Está hablando de la enseñanza. Pero dice que te muestres como una persona enseñada. Tus obras tienen que hablar de la enseñanza que tienes, hermano. Por eso le he dicho muchas veces que si usted todavía bebe y se emborracha, oye música mundana, dice malas palabras, se viste mal en público, no diga que viene levantando la cosecha. Échele la culpa a otros, pero no a nosotros. Porque toda la iglesia en el estado de Washington, por lo menos en la zona norte y este, conocen a Levantando la Cosecha como un ministerio muy conservador. Dicen ellos, así, yo no sé, así dicen que soy muy conservador, tal vez porque ellos son muy liberales, ¿no? Hermanos, ya perdieron el límite de lo moral, posiblemente. O puede que ellos tengan ciertas libertades que yo no comparto con ellos. Las libertades que no sean pecado necesariamente, pues. Pero que yo prefiero que sea así, algo más conservador. Hermano, porque ser conservador es más seguro, no legalista. Usted no le puede imponer a la gente tampoco. Pero también tiene que demandarle que den fruto de buenas obras. Porque Jesús dijo, todo árbol, ¿por qué? Por sus lenguas se conocerán. ¿Así dice? No. No dice por sus lenguas ni sus dones. No, ya estoy cansado de que me hablen de dones, hermano, y no me muestren frutos. Yo quiero ver frutos. Muéstrame tu fe, como dijo Santiago, hermano, a las tribus de Israel. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar la mía por mis obras. ¿Por qué? Porque las obras cuentan después de la cruz. Las obras cuentan, las obras evidencian el fruto que estás dando. Si estás dando fruto es porque estás siendo bien alimentado. Y desde luego que estoy hablando de un buen fruto, no un fruto dañado, ni tampoco un ensayo que se la pase ensayando toda la vida. Hermano, porque hay gente que los frutitos que tienen son puros ensayos. No, queremos ver un fruto legítimo de gente comprometida con el Señor, gente comprometida con el Evangelio, con la iglesia, con los ministros, con la obra, no solamente en el sostenimiento de la obra, sino también en el ministerio, en la obra. 11, ya lo dije, ¿verdad? Está adoctrinada. Vamos al 12 y terminamos. Se preocupa la iglesia. Se preocupa de cuidar que no se manche su doctrina. El cristiano se preocupa de cuidar que no se manche su doctrina. No sea, hermano, manchada con qué. Porque mire, hay gente, quiero decírselo claramente, que puede hablar muy bonito, pero con sus obras borra todo. Y como decía mi madre, qué bien escribes con la derecha, pero con la izquierda, qué borrador más grande tienes. ¿Me explico, hermanos? De nada le sirve a alguien que venga aquí, ay, carabache, ¿va? Y bajándose, agarrándose de pelos con el esposo o con los hijos. O con la esposa. O que se vaya a la casa a hablar malas palabras. O decir, aleluya, celebremos que el culto estuvo glorioso. Brindemos. Al cabo aquí no nos ve el pastor. ¿De qué le sirve, hermano, a alguien? De que venga vía acá, y todas estas cosas, hermano, y no dé fruto. En su casa todavía guarda licores. Estoy hablando de licores, hermano. Licores. No, si para qué le digo, hermano, me llevaron una vez a una casa por allá en la luna. Cuando entré dije, bueno, estoy entrando a una casa o un bar. Hasta barra tenían, hermano. Y hablaban aleluya y gloria a Dios. Ja, solamente falta que me inviten un brandy, dije yo. Con que no me tomen foto al entrar y salir de esta casa, dije, ya con esto estoy ya bendecido. No estoy generalizando, hay casos aislados, quiero decirlo, porque hay mucha gente en restauración y otros que se han corrompido, que habiendo empezado bien, ahora se metieron al libertinaje y ya no le llaman pecado a todas esas cosas. Ahora para ellos es normal. No, señores.
Tenga cuidado con eso, no vaya a ser que después ande por ahí hablando y viendo visiones en las calles. Pero la iglesia, el cristiano, se preocupa de cuidar que no se manche su doctrina, lo que ha aprendido, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, le decía Pablo a Timoteo, esto enseña y manda a otros. Lo que has aprendido, pero tú has seguido mi enseñanza, Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen, ¿qué dice? La doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque, hermano, hay gente que, ¿cómo se siente una persona, hermano, cuando ve pecar a otro? Usted nunca ha visto una persona, hermano, que yo he contado esto, pero se lo voy a volver a contar. Yo una vez fui con un amigo a un dealer que tenía, él era dueño de un dealer de carros, y cuando llegué yo a su oficina, escuché que estaba hablando con un cliente afuera. Yo estaba afuera, él estaba adentro, y de repente decía, ay, pues sí, hombre, yo te lo vendo, mira, te lo voy a dejar así, y estaba haciendo su negocio. Y yo, ya, échate una. Cuando yo échate una, yo dije, caray, dije yo, a ver, ¿qué se va a echar? Me asomé por la puerta sin que me viera, hermano. Miré ahí al fondo en su escritorio lleno de cervezas. Y él bien contento. Pues sí, vamos a hacer el negocio, mira que. Listo, sale con su cliente. Yo sentado en la parte de afuera. Yo así estaba sentado nomás, hermano. Y él iba saliendo. Salió su cliente y me miró. Y salió él y me mira, me dice, con una cerveza en la mano. ¡Pastor! Me dice. Y le digo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? La verdad, estoy borracho, me dice. Me agarraste. Le dije, sí, te agarré, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago contigo? Meterte un centro, ya casi me dan ganas de decirle. Hermano, yo no puedo andarle cuidando a usted que tiene o no tiene en su casa. ¿Qué hace usted cuando sale de aquí? ¿No le parece que sería incorrecto de parte mía? Hermano, es su responsabilidad cuidar que no se manche lo que usted viene a aprender aquí. Hello. ¿Sí me está siguiendo, verdad? O voy a andar yo, hermano Elías, tú como eres el anciano de la iglesia, te me vas y me supervisas a la familia que está allá a la vuelta de la esquina de la derecha y me les miras por la ventana a ver qué están viendo en la tele. ¿Ah? Mando al hermano Carlos por allá con otros hermanos Saquén y me supervisas a aquellos a ver cómo viven, si están peleando o se están respetando. ¿Se imagina? Hermano, eso tiene que ser conciencia de parte del creyente, que debe de cuidar en todo tiempo, en todo momento, de no manchar la doctrina del Señor, lo que está aprendiendo, la enseñanza. En todo lugar. Usted va a una fiesta que lo invitaron a usted y usted no quiere estar ahí, pero es su familia, pues usted guárdese de no pecar. Ándele, primito, échese una, no sé, su pastor ni lo va a ver. Una no es ninguna, échesela. Ándele, sí, mira, prima, no seas así, cursi, échatela, hombre. Estamos en fiesta, aparte de aquí no estás en la iglesia. Viene la creyentita. Ajá, prepárese para toda su vida que le estén señalando. Prepárese para toda su vida. Cada vez que le quiera hablar del evangelio a esa gente, lo que le tienen que decir. Usted no va a tener autoridad para hablar del evangelio a ellos jamás. Porque ya lo vieron con sus ojos, lo probaron y usted fracasó por una tontera de una cerveza que no significa nada. Pastor, es pecado emborracharse, sí, y estar tomando cerveza también. Son borrachos, son guainitos. Necesitan restauración o si no irse a un centro de recuperación para que se liberen del alcoholismo. Por eso no fluyen en los frutos del Espíritu,
porque todavía tienen áreas que no pueden restaurar. Están dominados dentro de la iglesia, hermano, porque manchan la doctrina del Señor. Y luego después los vemos en los centros de recuperación por allá, hermano, allá todos avergonzados. No, y de Pacabala, por favor, no vaya a decir que usted se congrega levantando la cosecha el día que lo agarren, hermano, hágame el favor. Diga que va por allá con otro pastor, hermanos. Invéntese un nombre, el que sea. No es que esté de acuerdo que la gente mienta, pero no nos denigre. Dicen amén. Bueno, terminemos, hermanos, porque usted ya se quiere ir y también yo. Concluyamos con este verso, 2 de Juan 1:8. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibas abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene, que dice, a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como a ¿quién? Como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibas en casa, ni, ¿qué dice? Ni lo saludes. Mire, si yo me metiera solamente en este verso, lo que dice Pablo, Pablo era bien radical. Y yo creo que la iglesia necesita ciertos retornos a ese principio, hermano, tan importante de no tratar a una persona que permanece y persiste en pecar y vivir en pecado de la misma forma que a uno que se está limpiando y se está guardando para el Señor. Porque tiene que sentir un peso de algo, una culpa de algo, hermano. Por lo menos que no tenga la amistad de uno o la honra de uno como pastor, hermano, de ir a sus casas todavía a visitarlos. Todavía le piden a uno que lo visite. No. Visítenos cuando usted ya esté bien restaurado. Invítenos a visitarle cuando usted esté bien restaurado. La presencia de un ministro honra, hermanos, quiero decírselo. Si usted no lo quiere creer, no importa que no lo crea, pero la presencia de un ministro o un hijo de Dios que está guardándose para el Señor va a honrar la relación, la amistad o la casa de cualquier persona. Y si usted honra a uno que está en desorden y no ha querido arrepentirse, yo no estoy hablando de alguien que no conoce al Señor, yo estoy hablando de alguien que conoce al Señor y dice, siéndose cristiano, hace todo lo contrario a lo que es la sana doctrina. Le importa un comino la enseñanza, todo lo aprendido, no le interesa, sigue haciendo lo que le da la gana. Yo estoy hablando, hermano, de este tipo de personas, pero no hablo de aquel que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor se entiende, él no sabe. Hay que ir con ellos, hay que ir a evangelizarlos, hay que ir a comer con ellos, hay que, hermano, hablarles del testimonio de Jesús. Pero uno que dice que sabe, no merece que lo visite nadie, hermanos. Aunque no me diga amén. Así quería escuchar que no dijera amén. ¿Se dio cuenta que ni uno dijo amén? ¿Estoy siendo muy duro? No. Es que, hermano, la verdad es esa. Por eso hay mucho libertinaje en la iglesia, porque ha habido mucho consentimiento de muchos. Y no hemos entendido que realmente hay que guardar una doctrina, una enseñanza que tiene que mantenerse pura sin mancharse. Para eso se enseña, para que se entienda y luego la iglesia lo guarde para que pueda ser bendecida en el nombre del Señor. Amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Terminamos a tiempo, mire. Es temprano, las 10. Gracias a Dios, hermanos. Póngase de pie porque todavía no me recupero bien al 100. Primeramente Dios, ¿verdad? Que predicando no creo que me recupere tan rápido, pero vamos a hacer el intento con la ayuda del Señor. Démosle gracias al Señor. Yo sé, hermano, que hay cositas en las que yo a veces predico y menciono que son duras para muchos, pero Pablo mismo lo dijo. Vendrán tiempos que no soportarán la sana doctrina. Hermano, que cualquier cosa les va a hacer ofensa. Pero no se da cuenta la gente que más ofensa está
creando la persona cuando no sigue la sana doctrina, cuando no persiste o no persevera en la sana doctrina del Señor, porque busca tener sus ideales, pero no quiere hacer cambios en su forma de aprender o ser enseñados. Y yo creo que es el tiempo, amados hermanos, de que hagamos caso a la sana doctrina, porque si no haces caso a la sana doctrina, alguien más te va a enseñar. Y muchos han sido enseñados ya en otra doctrina, otra enseñanza, que puede que tengan libertades que nosotros no compartimos. Eso no nos debe de separar, desde luego, no debería, pero hermanos, por favor, atendamos a la sana doctrina para que podamos realmente agradar al Señor. No va a prosperar igual una persona que está practicando una sana doctrina, que lo norme, que le ponga la regla, hermanos, de lo que es correcto, lo que no es correcto, a alguien que no tenga freno. Para eso la enseñanza, para poner un freno y que la gente sepa cuáles son los límites donde tiene que moverse, y desde luego cuidar que no se manche la enseñanza, que cuando usted salga usted diga: yo voy a levantando la cosecha. Oh, usted va con el pastor Tito Ávila, con ese mero. Hemos oído que el varón les ha enseñado a ustedes bien la palabra del Señor. Usted debe de saber mucho de la Biblia, ¿verdad? Le van a preguntar a usted. Usted debe de ser una persona conocedora de las Santas Escrituras. Así le van a preguntar. Y usted tiene que dar una buena respuesta, porque usted no tiene un pastor que no conoce la Biblia. Usted tiene un pastor que conoce las Santas Escrituras. Tal vez no como otros, pero por lo menos las conocemos. Lo necesario para entender que hay una sana doctrina y hay una que no es sana, y que muchos están en corrientes doctrinales extrañas, hermano, y que están buscando maestros que les enseñen y les prediquen conforme a lo que ellos quieren oír. Pero yo quiero decirte que fuimos llamados y contratados, muchos ministros, a predicar lo que dice la Biblia, sin la intención de ofender a nadie, pero sí a hacer conciencia de las cosas, hermano, que la Biblia habla. Y hermana, de las cosas que la Biblia habla. ¿Qué habla la Biblia? Que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Vendrán tiempos, hermano, ya los tenemos. Estamos en esos tiempos. Por eso tú debes de cuidarte, hermana y hermano, aún hasta con quién te juntas, qué oyes, qué ves, a quienes ves, aunque sean cristianos. Eso no tiene nada que ver. Puede ser que sean cristianos, pero que no tengan una sana doctrina. O puede ser que tú te hayan formado en una doctrina que no necesariamente signifique que sea sana, y tengas que corregir muchas cosas, y el Señor te trajo para corregirlas. Y debes de aprender a ser más noble para considerar el hecho de que puede que el Señor te enseñe algo más aquí en este ministerio. Levanta sus manos al cielo y oremos al Padre. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos, Dios, por tu palabra que se predica no solamente en este lugar, sino en muchos púlpitos donde hay hombres y mujeres que predican tu evangelio y son celosos, Señor, de preservar y permanecer y cuidar que no se manche la sana doctrina. La doctrina no, Señor, externa, ni la doctrina que nos permite irnos hasta el extremo, sino aquella norma que nos enseña los parámetros, que nos delinea los límites, Padre, donde podemos movernos en tu voluntad, sin romper y sin agraviar, Señor, tu nombre. En esta noche te doy gracias, Señor, por la palabra que predicamos, tanto aquí como en otros lugares, donde insistimos, donde redarguimos a que tu iglesia, Padre, guarde la sana doctrina, se conserve, aprenda a permanecer todos los días, Señor, todos los días, como los apóstoles, como los discípulos del principio. Cuando no había reunión en el templo, se reunían en las casas a compartir e impartir la doctrina apostólica. La doctrina, Señor, partimiento del pan,
Regrésanos, Dios, a esos momentos de fuego, de intensidad, donde tu iglesia se concentre una vez más a dar los frutos, Padre, que estás pidiendo de nosotros, juntamente con los dones, si bien es cierto, pero permítenos, Dios, que demos fruto. Llévanos a dar fruto, Señor, que podamos madurar, crecer, desarrollar carácter, Señor, desarrollar, Señor, virtudes que nos distingan entre otros. Gente que ha aprendido una buena palabra para que sepa conducirse, Señor, en el momento correcto. Pongo delante tu presencia, levantando la cosecha, tanto en Ken como en Everett, Señor. Y te ruego, Dios, que los exhortes y que les redargullas a guardar esta sana palabra. Esta palabra, aunque venga, Señor, como una espada de dos filos, pero que Padre Celestial venga, Dios eterno, a romper moldes antiguos. Venga, Dios, a romper cadenas y a romper prisiones, a abrir puertas de prisiones. Que venga, Señor, a hacer una palabra moderadora donde nos equilibre, a conservar y a preservar los buenos principios, Señor, escritos en tu palabra. En el nombre de Jesús pongo delante de tu presencia a este pueblo, a cada alma que está aquí presente. Bendíceles e instales, Señor, y motívales con tu Espíritu Santo a que no se queden en este mensaje, sino que vayan el día de mañana y se despierte el hambre, Señor, de poder volver a escuchar la palabra predicada y aprender, Señor, y a recordar la exhortación que viene del cielo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos en esta noche una vez más. Y a aquellos que están por internet, bendíceles también, Señor. Guárdales en tu nombre y bendíceles, Señor, para que ellos puedan preservar, Señor, la sana doctrina en sus hogares, en Cristo Jesús. Dígaselo al Señor, amén, cántele al Dios. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos, bendito Dios, a tener ese corazón humilde. Ayúdanos a ser sencillos de corazón, Padre Santo, para hacer, bendito Dios, tu voluntad y ponernos
firmes, bendito Dios, en tu palabra y correr a la sana doctrina, bendito Dios. Ir en pos de esa sana doctrina, Señor amado, para parecernos más a ti, Señor amado, para ser más como tú, bendito Dios, y no como el mundo, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús, Padre, oramos por cada una de las familias que está en este lugar, sus hijos, Padre Santo, por cada uno, bendito Dios, que no les afecte nada de lo que escuchen afuera, bendito Dios, en las escuelas o incluso tal vez con sus familias, si no se están conduciendo como hijos tuyos, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús declaramos que nuestros hijos son tuyos, que te pertenecen a ti, Padre Santo, y declaramos, bendito Dios, que aquí hay gente entendida, Padre Santo, gente a la cual tu Santo Espíritu, bendito Dios, les dará sabiduría, les abrirá el entendimiento, bendito Dios, para que puedan entender entre el bien y el mal, y para que puedan entender cómo podemos ser más como tú y vivir, bendito Dios, en santidad, buscando ser como tú, porque tu palabra dice que tú eres santo y sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que lleves con cada uno de tus hijos con bien, Padre. Mas nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque sabemos que tu presencia va con los que han creído en ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Quedan despedidos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga y que se la pasen muy bien. Mañana, sábado, día de descanso para muchos, y sigan gozando de esa paz y ese amor que Dios les da en armonía con sus hijos, con su familia. Amén. Señor les bendiga.